Muy bien. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias a Ledesi por convocar y especialmente muchas gracias a Pedro Padierna, Ricardo Nieto y Enrique Bojorques por participar en esta conversación de la competencia a la colaboración. Quizás simplemente para dar contexto a nuestra conversación de esta mañana, la competencia siempre ha sido pues como el ADN del sistema capitalista y de la empresa como la conocemos actualmente. Cada una de las empresas pues busca el ser más competitivo para poder ganar mercado, para ofrecer mejores productos y servicios, y ha sido como la esencia del trabajo que se hace desde el lado empresarial. Sin embargo, pues vemos también que hay momentos en los que pareciera que se requiere que las empresas, por distintos motivos, puedan colaborar. Y a veces esa colaboración tiene que ver con ser más competitivo precisamente, con ofrecer mejores productos y servicios a través de alianzas. Pero hay momentos también en los que se requiere una colaboración para atacar, para solucionar problemas que son más grandes que la empresa misma. Hoy pudiera ser el caso, pero sobre todo hoy pudiéramos estar en la antesala de un cambio de paradigma donde tengamos que trabajar de una manera mucho más coordinada para enfrentar retos importantes. Yo quisiera, antes de pasar al contexto actual, el pedirle a Pedro, que ha dirigido pues una empresa altamente competitiva, una empresa que además pues compitió con otras empresas muy importantes en todas las categorías donde participa, que nos platique un poco cómo se veía desde la empresa la posibilidad en ese momento, antes de la pandemia que estamos padeciendo ahora, la posibilidad de colaborar con otras empresas para ofrecer mejores productos y servicios. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Un gusto de saludarte y saludar a nuestra audiencia y sobre todo agradecer a Ledesi que nos abra este espacio de reflexión. Mira, definitivamente el tema que pones es fundamental. Yo creo que a lo largo de esta hora y media que estaremos juntos, veremos cómo ha evolucionado la situación. Pero si nos vamos a los antecedentes, creo que hay una conciencia muy clara de las empresas que necesita trabajar en un cierto grupo, vamos a llamarle una cadena de valor. Y esa cadena de valor tiene que ser una cadena de valor integrada con un solo fin. En el caso nuestro, el fin era muy claro, dar los mejores productos de botanas o galletas al consumidor. Pero para lograr esto, no lo puedes hacer solo en las fábricas o solo a través de la fuerza de ventas. Tienes que definitivamente buscar una integración con la cadena de suministro. Y la cadena de suministro, en nuestro caso, empezaba en el campo. Y una de las actividades principales que me tocó hacer a mí revolucionar fue precisamente la relación con la cadena agroalimentaria y específicamente con nuestros productores de papa, de maíz, de trigo, donde evolucionamos de un momento donde discutías una variable precios a una variable integral. ¿Cuál es la mejor calidad de papa o de maíz o de trigo, lo que quieras, que necesitamos para llegar al consumidor? ¿Y cuál es el mejor precio que maximizará los resultados para todos? Para el consumidor, que pague algo que le convenga, para la compañía, que tenga sus utilidades, y para los productores, que tengan esa satisfacción de recibir, digamos, un dinero, unas utilidades por la venta. Entonces, desde ese momento, para mí fue muy claro que teníamos que tener una cadena de valor integrada. Y me voy al otro extremo, fíjate, además para ponerte dos extremos. Un extremo al inicio de la cadena, que fue trabajar muy de cerca con los productores en un fin superior. Mejor calidad de producto a un mejor precio para satisfacer al consumidor. Pero me voy al otro extremo, aquí cerca de donde está la Ibero, rumbo a la carretera de Querétaro. Ahí, por ejemplo, dijimos, necesitamos una de las bodegas más avanzadas de México y resultó ser después de Latinoamérica. Una bodega totalmente robotizada, totalmente con la máxima tecnología. Ahí hablamos con quienes tenían los terrenos. Ellos
decidieron construir la bodega y formamos un grupo de 3 partes. Nosotros, como arrendadores de la bodega, no me interesaba en ese momento invertir mucho capital, pero sí comprometerme a años con ellos. Los desarrolladores, que junto con un banco obtuvieron el capital, y los productores de todo el sistema robotizado. Una compañía alemana que dijo, me interesa entrar como socios. Entonces logramos nuevamente un clúster de colaboración y construimos, para beneficio de cada una de las partes, una de las bodegas más avanzadas, digamos, que en ese momento existió en México, y después vimos que era de las más avanzadas en Latinoamérica, pero no importa, era una bodega que cumplía todas nuestras necesidades. Entonces, para mí, digamos, sí ha habido desde aquellos momentos, o cuando menos fue lo que yo busqué, tener una colaboración a todo lo largo de la cadena. Creo que conforme platiquemos esto y si después me das la oportunidad, platicaré ya cómo esta colaboración se ha abierto todavía más y traigo, si son pertinentes, ejemplos claros de colaboración entre competidores, porque aquí finalmente todos teníamos un fin, satisfacer al consumidor, ya sea dándole la mejor papa o dándole a tiempo los productos en la óptima calidad, manteniendo, digamos, la frescura del producto, manejándolo bien. Muchas gracias, Pedro. Y justamente llegaremos a ese tema. Yo quisiera invitar a Enrique a que nos comparta su perspectiva en ese sentido y específicamente creo que vemos cómo a veces competidores, y pongo dos gigantes del sector tecnológico, Apple y Google, pues han entendido, Apple, Google, el mismo Microsoft, han entendido que aún en sistemas que se planteaban cerrados en un inicio como el de Apple, pues los iPhones han tenido que ofrecer también soluciones que están desarrolladas por competidores importantes para ellos y viceversa. Google ha tenido que ofrecer soluciones para montarlo en dispositivos de Apple y lo mismo Microsoft. Entonces, ahí pareciera que aunque compiten permanentemente en ofrecer distintos servicios, tanto de hardware como de software, pues al mismo tiempo también hay cierta colaboración que al final acaba enriqueciendo a los consumidores al poder acceder a estos productos, a este software, a estas soluciones a través de distintas plataformas. Pero me encantaría que Enrique nos platicara, ¿tú cómo ves antes de la situación que estamos viviendo, Enrique? Porque creo que sí hay un parteaguas hoy, hay un cambio empieza a gestionarse un cambio de mentalidad, pero tú cómo ves hoy, cómo ves hasta antes de esta situación la colaboración como parte de este gran esquema de competencia global. Bueno, pues primero que nada, mucho gusto nuevamente por estar con todos ustedes y con la audiencia. Esperemos que encuentren interesante el intercambio de ideas. Y quiero empezar con lo que acaba de decir don Pedro. Y pienso que esa era, de alguna manera, la idea general o el chip que ya traían todas las compañías, ¿no? O sea, no podías aislarte ni de toda la cadena de suministro, ni de otros países, ni de la competencia, etcétera. Ahorita que tocas el tema de Apple, por ejemplo, Google, etcétera, curiosamente, bueno, pues la mayoría de los componentes están hechos en China, ¿no? Entonces, y China es el gran rival tecnológico de los Estados Unidos. Esto, quizá más adelante platiquemos o ahondemos un poquito más del tipo de conflictos geopolíticos, económicos que empieza a ocasionar y más claramente ahora con este tema de la pandemia. Pero sí, claramente la colaboración entre la cadena de suministro ha sido pues cada vez más usual, cada vez más recurrida por todo tipo de compañías, donde incluso había como que una tendencia en hacer una especie de outsourcing, de delegar muchas de las funciones para irse concentrando pues finalmente en el core business, en llegar al mercado, en vender lo más posible, etcétera, ¿no? Entonces sí viene un cambio brutal. Bueno, yo igual tengo bastantes o algunos tipos de ejemplos
Interesante otra vez lo que decía don Pedro en la papa y en el maíz. Parece interesante, pero son muy distintos en el tratamiento que hay entre México y Estados Unidos, por ejemplo, en esos productos, hablando así nada más de bote pronto. El título del panel es De la competencia a la colaboración. La colaboración está clarísima, está clarísima. Yo pienso que muy interesante el tema de cómo colaborar con los competidores, porque a veces se tienen que unir, a veces se tienen que pelear ferozmente por el mercado. Y bueno, ya veremos un poco más adelante con las siguientes preguntas cómo se vaya desarrollando el panel. Muchas gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Al fin me pude tener problemas de audio. Qué gusto saludarte. Puestísimo. Ricardo, además, para mí es un honor, desde luego, estar con los tres panelistas y menciono especialmente a Ricardo porque fue mi maestro muy querido en la Ibero, así que encantado de verte, Ricardo. Y a mí me gustaría, Ricardo, que nos comentaras cómo la colaboración ha sido una ventaja estratégica, una ventaja competitiva para las empresas hasta antes de este parteaguas que significa la pandemia. ¿Cómo les ha permitido ser mejores a las empresas dentro de su estrategia un esquema de colaboración? Sí. Bueno, yo pues brevemente quisiera comentar que aquí en la fundación que presido, que somos una fundación mundial y que hemos hecho muchos estudios últimamente sobre qué va a pasar en el mundo, quisiera comentar que yo veo que se va a reforzar, claro, la competencia como individuos, pero con organismos populares y las fundaciones y universidades. Estamos frente a un mundo ya muy diferente, en donde la colaboración de organismos populares, fundaciones, universidades jugarán un papel importante. Quisiera comentar un caso que tiene que ver con eso cuando cambia el mundo. El caso de España, por ser un caso muy conocido, donde se enfrentó un cambio en la muerte de Franco y tuvieron que enfrentarse con dos aspectos importantes. Entrar a la Comunidad Económica Europea, que había muchos requisitos, España estaba cerrado y muy retrasado, y por otro lado lograr pues realmente una democracia sin adjetivos, que era parte de la petición de la Comunidad Económica Europea. Entonces parecía que eso no lo podía lograr una sola persona, el rey de España, los operadores, y tuvieron que integrar a muchos organismos que incluso a veces parecían que fueran competidores, como un caso de resistencia que fue Carrillo en el Partido Comunista, y finalmente todos se fueron integrando, al principio con mucha polarización, pero un enfoque que se llama construccionismo colaborativo, que es la gran tendencia posmodernista mundial y que en Europa cada vez juega un papel más importante. Lograron integrarse los españoles en un pacto, el Pacto de Monclova, y lograron con este pacto de unidad, de una gran y compleja colaboración, construyendo acuerdos aún con las diferencias, tejiendo las muchas voces, logró que España se transformara, y una España que tenía 12 millones de empleos subió a 18 millones y un ingreso per cápita de $475 a $4,250, resultado de un trabajo interesante en donde se unieron muchas voces. Los bancos españoles, que venían muy atrás, después se volvieron bancos globales con este trabajo en la Comunidad Económica Europea. Y aquí es un ejemplo, pero el ejemplo también lo estamos viendo ahora en los bancos, que la asociación de banqueros se han unido para ver cómo responden en esta parte a esta crisis y a la situación económica que viene. Y la asociación, por ejemplo, mexicana de agencias de publicidad, yo veo ahí liderando Ana María, que conoce bien Pedro, pues están viviendo una revolución porque ya se volvieron obsoletas las agencias de publicidad, y se volvieron obsoletas no solamente por las nuevas tecnologías, sino que en esas nuevas tecnologías ahora se está manejando un concepto global arriba de las 4Ps o 4Cs,
que se llama mercadotecnia holística de valor, que es asegurar el valor, pero que ahora la asociación la AMAP tendrá que unirse en los competidores. Seguirán siendo a nivel individual, como lo fue el Partido Comunista en España, con sus propias propuestas de diferenciación y ventaja competitiva, pero un gremio que tendrá que trabajar unido y tendrá que reposicionarse como gremio también ante la sociedad, una sociedad donde la conducta del consumidor y las expectativas de los clientes y la población es diferente, y tenemos que dar otra cara, y en donde las fundaciones como aquí sí, Fundación Televisa o otras fundaciones tendremos el papel de empezar a reposicionar la imagen en una imagen de las empresas socialmente responsables, que es lo que ahora los clientes en la nueva conducta del consumidor estaría esperando, como lo está pasando en Europa, está esperando organizaciones y empresas mucho más humanas, sensibles, y en donde son entidadmente responsables y que están posicionando como grupo colectivo en ese sentido. Yo creo, no sé si nos damos cuenta, pero el mundo va a cambiar de manera dramática, y el que estemos unidos como en este momento, estemos logrando una construcción colaborativa de diferentes organismos que, aunque sigamos siendo competencia, estamos haciendo un frente común para responder como entidad socialmente responsable en un mundo que ya cambió y que los hábitos de consumo estarán cambiando también. Esa es mi idea básica, de tal manera que como individual cada quien tendrá que diferenciarse y hacer su propuesta de valor competitiva, pero como organismos ya cupulares o integrados, y la mano derecha de las empresas que serán las fundaciones, ahí es fácil que las fundaciones nos podamos integrar para dar una imagen y que empezamos a construir colaborativamente. Es un enfoque posmodernista que en Europa ya se ha vuelto una realidad y que nosotros podemos ir sumando voces para lograr esta colaboración ante este nuevo mundo, ante esta nueva realidad. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Ricardo. Y creo que este ejemplo que pones de cómo algunos gremios, algunas industrias, algunos sectores tienen que hacer frente común a los retos, nos da la pauta para pedirle a Pedro. Pedro, nos comentabas de algunos ejemplos de colaboración entre competidores, que creo que es perfectamente pertinente con lo que venía platicando justamente Ricardo de colaboración o de construcción colaborativa entre competidores. Adelante, por favor, Pedro. Y muchas gracias. Mira, yo creo que este tema, y sobre todo como lo pone Ricardo, hay momentos en la vida de las sociedades que tenemos que aprovecharlos para realmente escribir un nuevo futuro. Lo increíble que nos está tocando a nosotros, y me decía Enrique, oye, ¿cómo está el presente? Pues no se ve muy bien, pero sí estoy muy optimista, porque lo que estoy viendo son cambios precisamente profundos en la conducta de muchas empresas e individuos hacia construir eso que nos invita Ricardo, un futuro mejor. Si me permites, estoy viendo, he estado, les decía yo antes de entrar allá vivo al panel, he estado reuniéndome con una serie de empresarios, ya llevo, creo que son más de 15 o 20 reuniones, tanto en grupo como individual, y me ha parecido ver una evolución fascinante, precisamente para llegar al tema de colaboración entre competidores, pero también en lo que aparentemente, Alejandro, eran adversarios. Me refiero, por ejemplo, entre el patrón y el sindicato. Voy a llegar a eso en un instante. Gracias. La evolución que he visto es la siguiente. Empieza la crisis y las empresas se vuelcan hacia adentro. Es decir, tienen que hacer acciones de corto plazo, cómo sobrevivo, cómo protejo mi cash, cómo mando a una gente a la casa, otros tienen que trabajar aquí, ¿qué hago para protegerlos? Entonces, es un profundo cambio dentro de la empresa. Ahí ya empiezo a ver algunas situaciones interesantes, ¿no? Frente a la crisis, frente a ese brutal cambio de que ahora aquí estamos todos, ya no podemos salir, ya no puedo vender lo que yo quisiera, empiezan a surgir cosas interesantísimas. Por ejemplo, una enorme velocidad en la toma de decisiones.
Me decía una de las empresas, llevábamos 3 años discutiendo cómo vender a través de los medios electrónicos y no nos poníamos de acuerdo. En una semana montamos nuestro portal de venta en línea. No nos ha salido muy bien, pero ya estamos trabajando, ¿no? Correcto. Es un ejemplo. Oye, me decía otra compañía, en este caso centroamericana, nunca habíamos trabajado fuera de la oficina. Ellos tienen más de 25,000 empleados, pero las oficinas centrales son un poquito menos de 1,000. Decía, los mandamos todos a la casa. ¿Cómo nos conectamos? Pues no sé, pero después de 4 o 5 días todo el mundo estábamos conectados, ¿no? Una creatividad, una flexibilidad, una increíble reactividad a reto. Entonces yo les decía, lo más importante, señores, es que aprendamos cómo lo hicimos, ¿no? Otro me decía, fíjate que subimos algunas de las decisiones al consejo directivo, las muy importantes, por alusión de decir qué vendemos, cómo vendemos, cash, cómo lo cuidamos, cómo cuidamos el efectivo, pero otras las bajamos a la línea de frente, precisamente porque ahí está sucediendo. Entonces cambiaron las estructuras de decisiones instantáneamente. Estamos hablando de 1 o 2 días, es instantáneo en la vida de una empresa, cuando años estaban discutiendo esto. Entonces fue el primer paso. El segundo paso fue el paso con que abriste muy acertadamente el panel. Las empresas se dan cuenta de que no son independientes, sino son dependientes de una cadena de valor, ¿no? Y entonces, ya dentro de ese trabajo que algunas empresas habían hecho, otras no estaban tan conscientes, dicen, tengo que trabajar con otros, ¿no? Tengo que trabajar con otros para asegurar, por ejemplo, nos decía una constructora, oye, yo estoy trabajando en hospitales, estoy construyendo hospitales, ¿no? Necesito asegurar el flujo de efectivo para poder pagar y para poder comprar. Entonces, tuve que lograr acuerdos con mis proveedores, con mis clientes, con mis proveedores, para que fluyera el dinero, ¿no? Tuve que lograr un acuerdo que antes era difícil. Nos decía ayer otra empresa de las más grandes del país, fíjate que a todos los pequeños proveedores les estoy pagando cash. Todos los pequeños proveedores les pago inmediatamente. A los demás les estoy pagando más rápido, pero a los pequeños les pagué cash. Y nos decía otra empresa industrial muy grande ayer, el problema, ¿sabes qué? Que ya lo que me tenían que surtir, pues ya me lo surtieron, ahora ¿cómo les pago? Porque ya les pagué todo lo que me tenían que surtir. Pues entonces estoy pensando, y me decía, y traigo un trabajo, y en la semana que entra el reporto, ¿cómo les voy a adelantar? Fíjate, qué increíble. No solamente pagar instantáneamente, sino pagar por producto que no le van a entregar. ¿Ok? Entonces empieza un trabajo donde dicen, caray, soy interdependiente de mi cadena de valor. Y la tercera etapa, que es la que me da a mí esperanzas, porque me dicen, ¿cómo lo ves? Pues veo difícil el presente, pero veo con mucha esperanza el futuro. La tercera etapa es una realidad, Alejandro, y es la etapa donde está la colaboración, pero está partiendo de un principio básico. Y el principio básico es que no nos vamos a salvar solos, ni siquiera nos vamos a salvar como cadena de valor. Nos tenemos que salvar como ecosistema. Sé que el concepto de ecosistema económico y social no existe, el ecosistema es algo biológico, pero si tomo las bases, pues es la interacción de los seres que viven ahí con su entorno. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces eso te lleva al siguiente nivel, que lo más importante no es salvar a mí o a mi cadena de suministro, sino salvar al ecosistema. Porque si el ecosistema no subsiste, pues mi cadena de suministro y yo no voy a subsistir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proteger al ecosistema completo. Y ahí es donde viene ese nivel de colaboración increíble que se da. Y como te digo, tú dices entre empresas, pero yo también te digo entre lo que eran adversarios. ¿Ok? Te voy a dar 3 ejemplos muy concretos de uno más sencillo al más complejo. ¿Ok? Gracias. Más sencillo. Empresa, una de las más grandes del país en el tema de ventas al detalle. ¿Okay? Los lineamientos tienen que mandar a la gente arriba de 60 años y con problemas de salud o felizmente embarazadas a su casa. 20% de la fuerza de ventas se va, ¿okay? De la fuerza que atiende los comercios.
se van a sus casas. ¿Okay? Por otro lado, les resurge una enorme necesidad de surtir al hogar directamente. Lo hacían, pero pues como un segundo pensamiento. Miles de personas más. Entonces, pierden miles de personas, 20% de la fuerza de trabajo y necesitan más. ¿Qué hacen? Bueno, pues hay que contratar. Pues, ¿de dónde contrato? ¿Sabes de dónde? De las tiendas y de las cadenas de restaurantes. Gentes que tenían ya la capacidad de entregar en casa, ¿no? Que ya sabían, échamelos. Y hablaba yo con la cabeza de recursos humanos, con el director general, y en un ratito con el Chief Operating Officer. Me dicen, Pedro, estamos contratando 8,000 personas directamente de cadenas de restaurantes que las tuvieron que dejar ir. Ese es un primer ejemplo. Segundo ejemplo es una compañía constructora, que te decía yo que está construyendo ahorita, afortunadamente, hospitales más, parece mentira, pero la otra parte de nuestra cadena que está sufriendo enorme presión es esta. Es decir, los telecoms están presionados enormemente por el ancho de banda. Entonces están levantando infraestructura de manera muy rápida. Entonces dice, esos dos son mis clientes ahorita. Necesito construir hospitales y necesito construir telecoms, ¿no? Para levantar, para que podamos seguir aquí hablando en Zoom. ¿De acuerdo? Me dice, no puedo mover a la gente, no puedo mover a los supervisores. Pues hablé con mis competidores directos, le dije, oye, tú tienes supervisores en esa área, yo tengo en esta área, y sus supervisores están supervisando mis obras y los supervisores míos están supervisando sus obras. Interesante. Competidores directos, ¿ok? Pero que están trabajando para proteger el ecosistema. Necesitamos los hospitales, necesitamos telecomunicaciones, ¿correcto? Ese es un segundo ejemplo directo de competidores. Te decía que hay un tercer ejemplo todavía más interesante y complejo, porque bien nos decían y Ricardo decía, hay que colaborar los que aparentemente tienen puntos de vista encontrados. Y para mí, la relación con los sindicatos, pues a veces es una relación de adversarios, ¿no? Porque yo quiero esto y tú quieres aquello, ¿de acuerdo? Yo quiero más gente, tú quieres menos gente, más salario, menos salario, menos cosas. Sabemos cómo es este tema. Dos ejemplos clarísimos. Uno, una compañía que surte el sistema automotriz, que sabemos que está parado. Miles de empleados parados, ¿ok? Producen un componente muy importante. No hay forma de hacer nada. Decidieron seguirles pagando. Pero el acuerdo con el sindicato fue, vamos a crear un banco de horas. Es decir, las horas que les paguemos sin que trabajen, los vamos a poner en una especie de banco, ¿ok? Y en un banco que cuando arranquemos nuevamente, de ahí vamos a pagar las horas extras. Es decir, no les vamos a cortar el salario normal cuando se reintegren. Y les vamos a digamos, a sustraer nuestro depósito para pagarles horas extras en los próximos 3 años. ¿Ok? El sindicato acepta. Es un cambio profundo, ¿no? No me pagues horas extras, me las estás pagando adelantadas. Otro ejemplo, también en esa misma índole, otra empresa muy grande de productos alimenticios, que por su capacidad de producción tiene pues, más de 15 fábricas y por lo tanto hay sindicatos diferentes en las fábricas. Evidentemente ahorita las fábricas están descompensadas, porque puedes producir una cosa u otra debido a cómo está la cadena de suministro, o tienes que enfocarte en producir un solo producto para maximizar el throughput, ¿no? Para maximizar la producción y que logres cuando menos, no variedad, pero sí cantidad. Entonces los empleados se mueven, hablan con los sindicatos y los sindicatos están dispuestos a mover gente de un sindicato a otra planta. Y tú sabes lo que es difícil para los sindicatos, porque estás quitando precisamente sus posibles afiliados, ¿no? Que hagámoslo, eso es lo correcto, vamos a hacerlo.
Entonces, para mí se está abriendo un mundo. Ese mundo nosotros nos hemos creado, digamos, hemos evolucionado la palabra de liderazgo solidario, que ya existía, a un liderazgo solidario 2.0, porque la definición de liderazgo solidario estaba más enfocada, digamos, a la responsabilidad social, pero no estaba enfocada realmente a proteger todo el ecosistema. Entonces, lo que estoy yo viendo como resumen es un cambio muy importante en la conducta de las empresas, de los sindicatos, de los diferentes factores que entran a la economía, precisamente para lograr salvarnos todos como sociedad. Y para mí eso es algo que nos va a dejar profundamente iluminados, si quieres, hacia el futuro, y tenemos que aprender de estas lecciones. Ricardo, que los estudia estos temas, creo que es momento de ir tomando estas lecciones, porque creo que se están escribiendo casos increíbles de cómo hemos cambiado de estar mirando a mí mismo a mirar una cadena, es decir, ser independiente, a dependiente, a interdependiente. Esto es lo que me está tocando vivir y la verdad es que estoy lleno de esperanza hacia el futuro por eso. Muchas gracias, Pedro. Interesantísimos los ejemplos que nos pones. Y Enrique, déjame ser provocativo, pues en el ánimo de profundizar más en estos temas. Como decía yo al principio, la competencia, pues pareciera ser, la competencia empresarial pareciera ser la esencia de nuestro sistema económico. Y si bien esta integración en cadenas de valor pues forma coaliciones o forma alianzas de empresas, finalmente pues acaban siendo unos grupos de empresas compitiendo con otros grupos de empresas. Hay políticas públicas para promover la competencia, hay agencias gubernamentales en muchos países del mundo, México incluido, para prevenir que las empresas se pongan de acuerdo en detrimento de su relación con los consumidores. Entonces, ¿por qué hoy se vuelve relevante, pues lo que pareciera ir un poco contracorriente de lo que, de cómo ha venido trabajando el mundo? Tú decías que tenías algunos ejemplos, pero ¿por qué hoy nos planteamos esta idea de colaboración cuando pareciera que todo lo que hemos promovido en términos de incentivos económicos, de incentivos a la productividad, de incentivos a la eficiencia e incluso mejores condiciones en última instancia para los consumidores, para los compradores? ¿Por qué ese paradigma hoy se estaría cuestionando en términos de la necesidad, como planteaba hace un momento Pedro, de sobrevivir, de salir adelante? ¿Qué opinas, Enrique? Wow, que conste que tú empezaste diciendo que vas a ser un poco provocativo. Entonces, me estás tocando, híjole, algunos temas que a mí en lo personal se me hacen muy, muy apasionantes. Y bueno, voy primero por partes. Yo veo, o sea, la competencia, por ejemplo, pues no dentro de la misma cadena de valor. ¿Por qué? Pues porque finalmente todos persiguen un mismo objetivo. O cuando uno reacciona en crisis, pues es una colaboración temporal. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo trabajo, y entonces llévatelos y luego me los traigo, o sindicatos y eso. A mí me gustaría, por ejemplo, ejemplos tipo, bueno, hace rato me preguntabas de la tecnología, Apple, Microsoft. Pues Microsoft básicamente rescató a Apple, a pesar de que Steve Jobs y Bill Gates eran grandes enemigos, luego se volvieron muy amigos. Ese es un ejemplo clarísimo. En la industria automotriz también la hay, muy fuerte. Y digo, México, todo el clúster automotriz, aeronáutico, etcétera, se ha venido desarrollando de manera muy, 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 muy interesante. Esta pandemia que nos ha traído, y voy a terminar con el tema de la competencia, esta pandemia que nos ha traído, efectivamente, coincido con el punto de vista de don Pedro cuando dice que uno se viene cuestionando si el home office, el e-commerce, etcétera, y las circunstancias nos obligaron a acelerar, y no acelerar, a que teníamos que tomar, que irnos a la casa, a dejar las oficinas, a bajar el ritmo y a reflexionar y a tratar de
porque no podemos simplemente bajar el switch y frenar las empresas o la economía, etcétera, ¿no? Yo creo que además tuvimos muchísima suerte que esta pandemia nos llegó en una época en que la tecnología ya estaba suficientemente madura. Yo creo que si esto nos hubiera llegado hace 15 años, por ejemplo, donde el Internet estaba mucho más atrasado, etcétera. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo con la videoconferencia, pues es fascinante. A mí la verdad es que cada vez me está gustando más todo este tema y trabajar desde casa, de no tener que ir a la oficina, etcétera, porque además, estando en la Ciudad de México, te ahorras muchísimo tiempo en los traslados, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología claramente nos ha ayudado muchísimo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué nos estamos replanteando? Y yo también veo que, y tengo mucha fe, mucha confianza en que finalmente el mundo sea mucho mejor después de esta pandemia. Pues primero, una de las grandes reflexiones que nos tenemos que hacer es que, por ejemplo, aquí en México tenemos una grandísima desigualdad. Aquí en México estamos llenos y seguimos llenos a pesar de, cuando dices de los organismos reguladores, antimonopolios, etcétera, pues México es un país lleno de oligopolios y los podemos ver en todo, en cerveza, en cemento, en refrescos, en prácticamente en todo. Son 2, 3, 4, 5 empresas las que se están repartiendo el pastel y muy pocas realmente han surgido prácticamente de la nada y posicionándose en un lugar relevante dentro de esos sectores. Y los que están compitiendo, los que son parte de ese oligopolio, pues efectivamente a veces compiten, compite ferozmente, ¿no? Pero de alguna manera han logrado contener el avance o el crecimiento, y de verdad, y lo digo con ganas de llevar a la reflexión. ¿Por qué? Pues porque necesitamos realmente hacer crecer, llevar desde la educación, las telecomunicaciones, el acceso a todo tipo de servicios, a las compañías, para que se desarrollen en cada una incluso de sus regiones. Hoy por hoy seguimos llenos de oligopolios, a pesar de que existe un órgano regulador, pero finalmente no ha sido tan efectivo. Muchas personas cuando discuto este tema o platicamos me dicen, bueno, es de los mejores que hay a nivel mundial. No lo dudo que sea de los mejores, pero en los hechos todavía no ha logrado ese último cambio brutal y se siguen dando pactos. O sea, me encanta cuando hay competencia entre esas grandes empresas. Me decepciona o me entristece cuando lo que hay es colaboración para manejar o manipular los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que también ese tema hay que llevarlo a la mesa. Creo que hay que trabajar muchísimo en el tema de desigualdad, en el tema de los valores, que finalmente pues nos tenemos que poner las pilas y tratar de acelerar o ser factores de cambio pues en este país, porque más vale que tratemos y podamos levantar pues muchos ejemplos y hacer que muchas empresas sean exitosas, pues para que el lado positivo sea mucho mayor y mucho mejor y que realmente sea sea un mejor país y que no nos venza el lado negativo, porque, bueno, por ejemplo, algo que me causa mucho escozor, más sin embargo, ahí va el tema, las mafias. En las mafias hay códigos de valores, de honor, etcétera, y ahí vemos los diferentes cárteles repartiendo despensas. Esto trae demasiadas aristas en ese sentido, ¿no?
Entonces hacen bien, pero no está bien. Entonces, bueno, son así como parte de los temas. Sigo pensando en que va a ser un mejor país y sigo pensando que, o sea, soy como muy crítico con respecto a los grandes oligopolios que existen en prácticamente todos los sectores en este México que tenemos. Muchas gracias, Enrique. Ricardo, muy interesante la perspectiva que nos daba Pedro de cómo se están acelerando los ciclos de innovación y cómo las crisis nos han obligado a hacer mucho más rápido y de una manera más osada el tomar algunas decisiones para podernos adaptar. Sin embargo, yo quisiera continuar con este planteamiento. Mucha gente también piensa que cuando pase la pandemia, pues el cambio de hábitos y el cambio de conciencia tampoco va a ser tan profundo como algunos vaticinan. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta idea de que de que pudiera necesitarse o darse mayor colaboración entre las empresas, pero sin que eso signifique un perjuicio para los consumidores finales o sin que eso signifique disminuir la eficiencia, la productividad de pues, empresas grandes, medianas y pequeñas? ¿Cómo ves el futuro, Ricardo? Bueno, finalmente yo presido y dirijo la Fundación Mexicana para la Innovación. Estamos en todo el mundo y nos ha tocado hacer muchos estudios y hemos llegado a la conclusión de que aunque después de la pandemia necesariamente se dé un cambio radical en la conducta del consumidor y las expectativas, como sucede con los clientes europeos, de que esperan empresas socialmente responsables, mercadotecnia socialmente responsable, etcétera. Yo creo que ya se va a acelerar una tendencia que nos obliga a ser colaborativos. Y pongo el ejemplo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, de que aunque compiten, se dan cuenta que tienden a desaparecer tal y como están concebidos. No solamente por las nuevas tecnologías, sino por los cambios significativos en los consumidores. Consumidores que se volverán cada vez más realistas, más objetivos en el manejo y que de alguna manera van a estar percibiendo todo lo que las empresas comunican, que no solamente vendo refrescos o soy un banco o soy una televisora, sino que como grupo, y así la Asociación Mexicana de Publicidad se ha dado cuenta, que tiene que reinventarse y por lo tanto necesita colaborativamente sumar. Y la suma en realidad es para redefinir, reinventarse, replantear su misión y visión frente a un nuevo mundo, porque incluso un nuevo orden mundial. Entonces, como grupo, y lo están haciendo los banqueros, con esto de su respuesta a la crisis, que se han unido para dar una respuesta solidaria a la población, empiezan a generar un posicionamiento de gremio. Ese reposicionamiento también incluye la reflexión del gremio de qué hacer para reinventarnos o redefinir mucho de nuestras misiones como gremio en su conjunto. Seguimos siendo individualmente competitivos con nuestra propuesta de valor, nuestra diferenciación, crear nuestras ventajas competitivas, pero a la vez estamos respondiendo a una nueva necesidad de una sociedad que espera a organizaciones mucho más sensitivas y que tiene que ver con este concepto colaborativo de incidencia. Pongo el caso de la Ibero. En la Ibero nos estamos dando cuenta y me está dando la oportunidad el rector y la vicerrectora y con Miguel Gallo hablando de cuál sería la revolución. Todos los nuevos planes de estudio tendrán que cambiar radicalmente ante esta nueva realidad, porque las universidades van a adquirir una connotación social propositiva de influir en políticas públicas y de alguna manera de plantearnos nuestra posición frente a la sociedad. Y como decía Enrique, en un país con grandes contradicciones, con un nivel de pobreza extrema gigantesca y un 80% de pobres, tenemos que ver cómo las universidades asumimos un papel diferente. Y la Ibero no solamente lo está haciendo con los 221 sistemas universitarios en 98 países del mundo, donde estamos teniendo una sinergia, sino
como país, las propias universidades, que hay un organismo que aglutina universidades, de estar reflexionando cuál va a ser nuestra realidad. Y las universidades nos damos cuenta que no solamente ahora hay que darles conocimientos y habilidades para ser funcionalmente eficaces, sino actitudes y valores. Y nosotros nos hemos dado cuenta, los hemos estudiado aquí en la Fundación, que podemos seguir el concepto de Corea, de cómo los niños se preparan frente a robots, o los japoneses que mejor todavía asumen de crear toda una serie de actitudes y valores sociales en los primeros años, o Finlandia, que es realmente la muestra, que está trabajando con un construccionismo colaborativo de cuál va a ser su función en la sociedad. Una sociedad que el sistema nos había llevado a un individualismo, a una sociedad también plural, en donde sumamos voces y colaboramos. Y esa idea de Finlandia también puede estar en las universidades, y por eso ahora que estamos replanteando los planes de estudio, tenemos que ver esto que decía Pedro. El nuevo liderazgo ya no serían los viejos enfoques de liderazgo. Sí incluye un líder desarrollador de su gente, como ahora con el líder como coach, que nosotros reforzamos mucho ese concepto, sino también trabajando con su gente en este construccionismo, en lo que ahora llamamos liderazgo transformacional. Y ahora lo que se hace es que un líder se da cuenta de los grandes cambios de los entornos, los nuevos mercados, ambiente competitivo, realidad política, social, tecnológica, y frente a esa realidad empieza a generar todo un trabajo con su gente colaborativa transformacional para reconstruir a la organización a esta nueva realidad, como lo tendrán que hacer las agencias de publicidad, como lo están haciendo mucho en la redefinición de la posición en la Asociación de Banqueros de México. Y entonces habrá una parte micro en donde seremos competitivos, pero una parte macro que tenemos que redefinir nuestra función a una sociedad más exigente e entidad socialmente responsable. Entonces vamos a redefinir nuestros roles, y eso lo podemos hacer conjuntamente en una reflexión colaborativa con todos nuestros gremios. Pues yo sí siento también, como lo dice Enrique, es un buen momento de transformación, y incluso la relación con los sindicatos y con nuestros grupos de colaboradores es que realmente tendremos que sumar colaborativamente, tenemos que construir una nueva realidad para enfrentarnos a un mundo cada vez más complejo, más competitivo, donde muchas empresas van a quebrar, y que realmente la capacidad de adaptarse no es la ley ahora del más fuerte o el más grande, como los dinosaurios que murieron, que no pudieron sobrevivir, sino la ley del más apto para adaptarse a esta nueva realidad. Esto apenas es el comienzo, pero veremos realidades difíciles a nivel económico, de negociaciones y vinculaciones a nivel político, que parece un diálogo de sordo, y tenemos que ver cómo construimos, como dijo en España, que se den cuenta que efectivamente, como lo demostraron los bancos, somos una sociedad, y que a lo mejor ahora el sector privado tenemos que funcionar demostrando entre nosotros y haciéndonos fuertes entre nosotros, y demostrar a un sector público que no estamos como en contra, que todos estos, uniendo a todos estos grupos de interés, como lo hizo España, podemos lograr una transformación. Yo sí creo que como grupo es donde podemos empezar a reflexionar cuál va a ser nuestra nueva misión, visión y perspectiva ante esta realidad. Y nada más decirles que como fundación les puedo dar todos los estudios internacionales. Diariamente estoy en contacto ahora con las principales universidades del mundo, y nos forma esa fundación que está en todo el mundo, de hacia dónde se puede mover, y bueno, y ustedes lo han demostrado. Pedro ha hecho un trabajo padre con Leidero, y esto también habla de colaboración, aunque no hablamos de una colaboración ahora exclusivamente entre competidores, sino entre nosotros, o labor tan interesante que está haciendo Miguel en hablar de que la nueva alta dirección es de incidencia. Realmente que las organizaciones ahora vamos a trabajando, dando un mensaje que trabajamos con derechos humanos, de equidad de género, de la pluralidad, de la diversidad, de ese mundo diverso, y aprender a las comunidades indígenas que he trabajado con ellos, de cómo trabajan en una comunidad sumando, que les ayudé a cooperativas, y me dijeron, no, Ricardo, aquí lo que necesitamos es que todos sumemos colaborativamente. Yo creo que estamos en un parteaguas muy importante,
y yo como presidente de la Fundación para la Innovación, vinculado con todo el mundo y avalado por la ONU, les ofrezco a ustedes fines de lucro y mandarles información de por dónde vemos los cambios que se podrá dar y que la gente vea que si es una industria refresquera, pero es una industria refresquera que está socialmente responsable, que maneja mercadotecnia también ahora experiencial, pues dando significados a los colaboradores de un Televisa, y hablo porque creo que una fundación de Televisa, y que ahora no tenemos que pensar que no solamente fundación de Televisa o esfuerzos maravillosos como Teletón, sino juntándonos varios grupos, haciéndonos fuertes, más en este momento que necesitamos esta fuerza entre nosotros, así mostrar músculo positivo, construyendo, será una oportunidad de responder a esta nueva realidad. Y habrá situaciones como gremio que sí tenemos que reflexionar, y pregúntenle a la MAP cómo está en una tremenda crisis, y como dice Enrique, de alguna manera las crisis son grandes oportunidades de crecimiento. Y bueno, aprovecho también para agradecer en este concepto colaborativo toda la colaboración que Pedro da al Ibero, que yo soy un enamorado de esta universidad, pero él ofrece muchas y estamos hablando de cómo vamos a sumar esfuerzo a las universidades para un nuevo papel propositivo de las universidades para responder no al pasado de las necesidades de antes, sino a las necesidades de las nuevas generaciones de un mundo cada vez más complejo, pero que tendrá que ser más colaborativo, más sensitivo y más plural. Esa es mi idea básica. Muchas y sí tenemos gracias. un gran reto, y yo sí creo que tenemos que pensar en que las organizaciones tenemos que generar un desafío, y hasta dentro de las organizaciones la idea de desafío para salir adelante ante las dificultades que vamos a enfrentar, como esto que dice Pedro, uniéndonos internamente en un nuevo liderazgo, provocándolos en un desafío de este proceso, para que las personas en las organizaciones no se vean como un colaborador más, sino como un activista comprometido, involucrado para responder a este nuevo reto y a estas nuevas realidades económicas, políticas, sociales, de ambiente competitivo y de mercado. Muchas gracias, gracias Ricardo, nos dejas mucho sobre lo que reflexionar. Quiero aprovechar brevemente para saludar a todos los integrantes de la maestría en Dirección Integral de Negocios de la EDESI, agradecer a todas las personas que nos están acompañando esta mañana, y también invitar a que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, nos los ponga por favor en el chat para que podamos retomarlo. Y quisiera invitarlos a que en este tercer bloque hay un tema que me surgió desde el primer comentario de Pedro, y creo que ahora lo han venido a reforzar tanto Enrique como Ricardo, y tiene que ver, por un lado, con la gran desigualdad en oportunidades, en acceso, en condiciones que tenemos en México, entre un grupo enorme de la población y otro grupo que pues es el que está hoy por hoy dirigiendo y gestionando las empresas grandes, medianas e incluso las pequeñas. Y cómo estas empresas, al ser organizaciones finalmente humanas, pues esta transformación hacia una mayor colaboración y hacia un nuevo pacto que nos fortalezca como ecosistema, necesariamente pasa por este liderazgo solidario, este liderazgo transformacional, y que tiene que ver con mucha mayor empatía, con mucha mayor sensibilidad de lo que están pasando otras personas, otros ciudadanos, otras familias, que a lo mejor hoy no tienen acceso a nuestros productos, a nuestros servicios, o no están recibiendo la calidad y el valor que requieren para ellos también poder sumarse activamente a remar junto con todos en el ecosistema. No les estamos dando necesariamente la oportunidad, las herramientas que requieren para tener un ecosistema en general mucho más fuerte. Me encantaría, Pedro, que nos dieras tu opinión muy puntualmente sobre este tema, sobre el futuro del liderazgo en las empresas. ¿Cómo tendrá que cambiar? ¿Cómo se ven estos líderes en un contexto complejo, pero frente a la necesidad de fortalecer ya no nada más sus cadenas de valor, no nada más su operación interna, pero ser parte del fortalecimiento de un ecosistema que nos permita como sociedad ser más exitosos? Es un excelente tema, Alejandro, porque es un tema que he estado precisamente estudiando y leyendo este tiempo.
Yo tuve la fortuna y el agradecimiento aquí de siempre haber sido educado dentro de los principios ignacianos. Y sabemos que los principios ignacianos calan profundamente, y es servir a los demás. ¿Okay? Entonces, las empresas que yo he manejado siempre ha sido mi propósito. ¿Cómo podemos servir a los demás? Entiendo que alguien puso su capital, pero muchos estamos trabajando y muchos que son los consumidores nos están colaborando. Entonces, para mí siempre ha sido muy claro y poner precisamente el bien general primero. Sí tengo un punto de vista diferente del que tiene Enrique, porque habla de los oligopolios, ciertamente es una visión. Mi visión es diferente y mi visión es experiencia. Lo he experimentado, porque yo he manejado grupos de empresas muy grandes a través de asociaciones de diferente tipo de empresas. Y lo que he encontrado ahí, en la mayor parte de los casos, es el bien común primero. Pero en fin, ese es un punto de vista experiencial, respeto a los otros puntos de vista. Pero yendo a este principio que estás hablando, lo que estoy viendo es una transformación muy importante en diferentes empresas en el mundo. Y realmente lo que tenemos que pensar es que fue Milton Friedman el que nos dijo, primero es el capitalista. Y creo que uno de los temas del EDESI, y que nos decía el padre rector cuando formamos esto, es hay que cuidar precisamente al consumidor, a las personas, a los que menos tienen, hay que cuidar a los trabajadores. Y si estás viendo varias empresas ya, y hay que leer los mission statements, hay que leer cómo lo están poniendo, han estado cambiando y volviendo a Adam Smith, porque Adam Smith sí nos hablaba que primero era el público, quien consume, quien usa los servicios, los trabajadores, y hasta el último ponía a los accionistas. El accionista pone una parte, ciertamente es el capital, pero todos nosotros ponemos otra parte. Entonces, yo estoy viendo, y sí lo estoy experimentando, leyendo, vale la pena ver a diferentes autores en este sentido, cómo hay un cambio que se está dando. Y es un cambio precisamente para responder a lo que me dices. Es un líder sensible a la necesidad de la sociedad. Es un líder que sabe que el trabajador tiene que tener un pago, una recompensa. Es un líder que al final sabe que está usando los recursos naturales y que los debe de cuidar para el futuro. Hoy la resiliencia de las empresas depende precisamente de entender eso. Tenemos un consumidor más informado, tenemos un consumidor más sensible. Formas de integrar, digamos, a los que menos tienen, pues yo creo que es, desde mi punto de vista, y cuando menos fue lo que yo he tratado, pues generar trabajos dignos, generar trabajos bien pagados, no solamente dentro de la empresa, sino dentro de toda la cadena de suministro. Empezando, repito, de los trabajadores del campo, que sabemos que son migrantes. Entonces, ¿cómo les das las condiciones de dignidad, que su trabajo realmente sea remunerado, reconocido? Y eso se puede lograr. Porque si creas una cadena de beneficios, y ahí es donde digo yo que hay que ver no solamente a la empresa, digamos, como un ente oligopólico, sino a la empresa precisamente como un ente total de su cadena de valor y cómo genera riqueza a través de la cadena de valor, yo creo que es importante. Creo que también es responsabilidad de la empresa generar nuevas oportunidades de empleo, generar nuevas acciones y nuevos crecimientos. Muy fácil ver 2 o 3. Yo me acuerdo, alguna vez presidí la Cámara de Votantes hace muchos años. Había más de 150 empresas medianas y cuando sumabas a todos había más de 1,500. Entonces, claro, algunos éramos más grandes que otros, pero definitivamente es un ecosistema que existe y que se va nutriendo. Y basta estar en muchos lugares donde ve uno cómo se congregan muchos lugares, y la verdad es que la creatividad del ser humano hace que por todos lados haya oportunidades. Me llevo al tema del líder actual y nuestra responsabilidad en la universidad que decía Ricardo. Yo creo que es un momento profundo de que la universidad debe de meditar
¿qué vamos a recibir como sociedad después de la pandemia? Vamos a recibir una sociedad cambiada en sus pensamientos, en sus relaciones. Vamos a recibir una sociedad, no les gusta a algunos que usen la palabra, pero también con cicatrices, cicatrices profundas, ¿no? Nos decía uno de los jesuitas que estimo mucho, que lo invité el otro día a la plática de líderes, decía, estamos escuchando a las personas. Nos decía tres cosas muy rápidas. Uno, no hay intimidad, están todos juntos. Parece mentira que estamos como familia, pero a la vez no tenemos un momento para reflexionar individual. Otro tema, una pregunta profunda. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Cuál es mi significado de la vida? Una tercera pregunta muy profunda. Falta de certeza. ¿Qué va a pasar? Todo eso nos está haciendo que como sociedad nos vamos a hacer preguntas profundas. Creo que un papel de la universidad, y especialmente el papel de la Universidad Ibero como una parte del sistema jesuita, tenemos que estar ahí listos para responder a estas preguntas tan profundas. Y que sí, parten desde cómo las empresas se deben de comportar hacia el futuro, que veo, digamos, luces en ese sentido, que van cambiando, pero también el tipo de líderes que tenemos que educar, pero también tenemos que responder a una sociedad, cómo respondemos colectivamente como universidad a estas preguntas profundas que se está haciendo la sociedad. Y esos son de los que están en casa, los que salen y regresan porque tienen que trabajar, los que se sienten desechables porque estoy produciendo lo que quieras, en no las mejores condiciones. Tenemos que pensar en todas estas circunstancias y creo que es momento profundo de elevar la presencia de la universidad y de las fundaciones y de otros grupos precisamente para responder a estos temas profundos. Creo que en eso sí coincido con todos, es el momento de cambio donde tenemos que reescribir nuevas páginas. Muchas gracias, Pedro. Y Enrique, construyendo sobre este mismo tema del liderazgo, ¿cómo te imaginas a la evolución en el liderazgo empresarial, dado el contexto que entre los tres nos han planteado, dado los retos que estamos enfrentando hoy y que vamos a enfrentar hacia adelante, pero sobre todo, dada también la complejidad de un modelo actual donde el liderazgo en las empresas tiene una serie de incentivos? Si es tu propia empresa, bueno, pues vas tomando definiciones. Si tienes un consejo, pues tienes los requerimientos de tus consejeros. Si eres parte de una empresa transnacional, pues tienes incentivos y tienes que llegar a las metas y tienes que dar el número mensualmente y trimestralmente y tienes que reportar a la bolsa. Entonces, ¿cómo ves tú? Suena a veces, y otra vez tratando de ser provocativo, pero suena a veces romántica esta idea de decir, bueno, vamos a ser más solidarios, más empáticos, vamos a cuidar, vamos a proteger, pero al mismo tiempo, pues sigo siendo parte de un esquema, de un sistema de incentivos que está muy alineado con dar el número, con dar el resultado, con ganar participación de mercado, con poder tener mayor penetración y que no necesariamente hoy privilegia algunos de los aspectos que tanto Ricardo como Pedro como tú han puesto sobre la mesa. ¿Cómo ves la evolución de este liderazgo, Enrique? ¿Se puede en el corto plazo o es algo que nos va a llevar toda una generación? A ver, de nuevo y retomando, bueno, primero empezando con esta pregunta. ¿Se puede en el corto plazo? Yo creo que sí, porque cada vez los cambios son mucho, mucho más acelerados. Primero que nada, mis puntos de vista, obviamente es en base a mi experiencia personal como empresario y como presidente de una asociación donde engloba empresas globales y empresas muy grandes, también importantes aquí en México. Yo me he estado cuestionando y justamente tratando de ver, no nada más en México, a lo mejor los comentarios cuando los hago, digo México a su momento, pero esto ocurre a nivel global.
Y a nivel global se ha venido dando reflexiones muy importantes sobre cómo repensar el sistema económico, repensando el capitalismo, si el capitalismo, socialismo, neoliberalismo, como le quieran llamar, pero el hecho de que estamos repensando toda esta serie de cosas es una especie de aceptación de que tenemos una deuda con la sociedad, de que se han venido dando crecimientos exponenciales y la riqueza, pues cada vez estamos más polarizados, o sea, no es posible que, o no debería de ser en un mundo, en un mundo en el que todo mundo tenemos pues diferentes habilidades, pero todo mundo tenemos el derecho y deberíamos de tener una buena calidad de vida. Ningún hombre, por ejemplo, debería pasar hambre. Nadie se debería de morir por hambre o por falta de atención médica, etc. Obviamente el mundo ha venido evolucionando en ese sentido y los cambios en ese, pues soy positivo que los cambios cada vez son mucho, mucho más rápidos. Pero sí necesitamos, ahora sí que en el afán de mejorar, reconocer que algo no estamos haciendo bien. Yo cada ratito pienso dentro de mis empresas, digo, híjole, claramente nos falta muchísimo. Tenemos que hacer mejor las cosas. De repente uno se vuelve muy egoísta. De repente uno entonces trata de imaginarse y de ver cómo compensa esa parte de egoísmo, pero no, es un esfuerzo continuo. ¿Por qué? Pues porque por un lado está la educación clásica de decir, vamos a ganar más, son los números, hay que crecer, hay que derrotar la competencia, que es la esencia finalmente de todos los negocios, y el fin final también. Me acuerdo en las clases de la maestría de las clásicas de investigación de operaciones siempre decían, función objetivo. Clásico planteamiento es maximización de utilidades. No tiene nada que ver en el tema de los valores, por ejemplo, de qué tanto impacto se tiene en cada una de las sociedades, de las comunidades donde están las empresas, etcétera, ¿no? Aquí en México esto lo estamos viendo todavía mucho más, bueno, con mucha mayor preocupación justamente en este momento. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un presidente que pareciera, y nuevamente, yo critico, pero yo soy empresario también, ¿no? O sea, entonces soy parte del problema y lo digo como una crítica también mía, ¿no? Pero entonces llega un presidente donde pareciera ser que si eres empresario eres malo. Y si eres empresario y entre más exitoso has sido como empresario, más daño le has hecho a la sociedad. Ese es prácticamente el discurso y todo es nada más para ver cómo ayudar a los pobres, pero curiosamente, claramente no se va a solucionar la pobreza repartiendo dinero. No es la manera de subirle la calidad de vida. O sea, si dijéramos, bueno, es que le apostó para sacarlos de la pobreza al tema de la educación, le apostó al tema de, no sé, algo así que dijeran, esa es la estrategia y hacia allá van. Pero pareciera que no, es repartir, pues no es la función, aunque la función de las empresas es generar utilidades, pues no vamos a repartir utilidades. Eso luego ya me recuerda en el extremo del Conde Drácula, cuando para acabar con la pobreza los invitó a todos a cenar y luego los envenenó, ¿no? Y entonces acabó con todos los pobres del reino. Pienso que es sumamente importante. En México nos está pasando esta polarización que obviamente es mala. Obviamente tenemos que hacer algo distinto. Obviamente tenemos que evolucionar como líderes, como personas que manejamos empresas, negocios, etcétera. Y el líder hacia el futuro, ¿cómo lo veo? Pues mucho mejor que como somos ahora, mucho más humano, con valores mucho más reforzados, que pienso que en eso hay que trabajar mucho más.
Obviamente hay que siempre mantener, porque esto ya se trae en el DNA, el tema de la innovación, de la curiosidad, de ver cómo vamos impactando dentro de todas las comunidades y en cada una de las regiones, etcétera. Pero sobre todo, o sea, para mí la lectura o el cambio más grande tiene que ser por el lado de los valores. Entonces, para mí yo pienso que eso es lo que debe tener un buen líder, un líder que jale, y vamos a ver cada vez más líderes. Y bueno, y simplemente vemos a los grandes líderes mundiales cada vez hablando más de este tema. Y yo sí creo que también como una autocrítica o como una reflexión, porque finalmente a lo mejor hay algunos que ya no vamos a alcanzar a ver el cambio total de este mundo, pero definitivamente hacia allá vamos y más vale que lo hagamos lo más rápido posible para que bajen, para que suba el nivel o la calidad de vida de todos y bajen los niveles de inseguridad y de fallecimientos por falta de alimentación o de medicinas, etcétera. Así es como yo lo veo y creo que la educación, para finalizar, juega un papel fundamental. Muchas gracias, Enrique. Ricardo, Jorge Bautista de Ibero Tijuana te manda un afectuoso saludo a su maestro Ricardo Nieto, que si luego le compartes tu correo, por favor. Para ir cerrando, y muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y por esta riquísima conversación. Ricardo, tú nos pusiste sobre la mesa esta idea del liderazgo transformacional y de este constructivismo colaborativo. ¿Cómo es este liderazgo transformacional? Yo creo que todos los que estamos participando en esta conversación estamos interesados en ser mejores líderes, en tomar mejores decisiones y en ser, pues, parte de la solución, en tomar proactivamente decisiones y medidas en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, para poder contribuir mejor a la construcción de este ecosistema, de esta sociedad de la que hablaba Pedro. ¿Cómo es este liderazgo transformacional en el contexto de los retos actuales y de los que ustedes están ya visualizando, Ricardo? Como tu comentario final. Muy bien, gracias. No, realmente primero me encantó lo que dijo Pedro, un concepto que le voy a fusilar de resiliencia organizacional, de esa capacidad de responder a las crisis y responder creciendo, y el trabajo tan interesante que habla con sus colaboradores, con el sindicato, con los agricultores, y la idea también es muy importante de Enrique, de esta realidad que de un país en donde se ha generado muchísima pobreza, y que de alguna manera hay un momento de polarización, y que entiendo a veces, he analizado también a fondo, también soy economista y he analizado desde alguna posición de izquierda marxista, en donde desgraciadamente, en vez de ver al sector privado como parte de los grupos de interés y de la solución en una perspectiva colaborativa, yo creo que aquí las universidades pueden jugar un papel muy importante. Yo creo, y el caso de lo que está haciendo la Universidad Iberoamericana, yo hace 2 años, como estamos avalados por la ONU, trajimos a expertos de la ONU que habló de pobreza y de cómo las universidades pueden influir en las políticas públicas sociales y en crear conciencia. La universidad puede ser un lugar para aglutinar a las universidades, para aglutinar a empresarios en esta reflexión, y que en vez de esta polarización, que es normal, es parte de una democracia, y plantear sus expectativas, sus miedos, sus intereses, pero tenemos que transitar, como dice España, a un modelo mucho más colaborativo de ir sumando, que después de esta primera parte normal de la democracia, de presentar puntos divergentes en el actual gobierno, tenemos que encontrar. Esa vez que traje gente de la ONU, invité a gente del gobierno que trabaja precisamente con comunidades y con grupos de pobreza, etcétera, y que las universidades podemos empezar a unir
a estos diferentes grupos de interés para que quede claro, como en Europa, que el gran crecimiento que se dio en España, el enorme crecimiento que se dio, fue por la unión de estos grupos, en vez de satanizar a la iniciativa privada, que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de México, y ha habido un gran compromiso y me consta que una gran transformación, y digo nuevamente, como lo ha demostrado la Asociación de Banqueros, de que hay un espíritu colaborativo. Hay una nueva realidad. Yo creo que todavía no se imaginan muchas empresas cómo tenemos que reinventarnos. Me gustó la idea de Pedro de que hasta definamos cuál es mi visión personal en este mundo y cuál es mi misión, y que nuestra misión puede ser, además de una autorrealización personal, ser un facilitador y en vez de construir muros, empezar a construir puentes, y que entonces así también este nuevo sector público puede entender que en realidad está frente a una nueva iniciativa privada que puede ser mucho más colaborativa, que puede sumar en que todos ganemos. Yo lo que quiero decir que esa resiliencia, que me encantó la palabra, y ese concepto de la realidad del país que se ha polarizado, que plantea Enrique, vamos a sumar. Yo propongo que a partir de las universidades que ayudan a establecer este puente, pasemos de la polarización a sumar, y que se dé cuenta este sector, donde yo me he sentado con algunos operadores, se den cuenta que la mejor es la suma, y que en este momento de gran crisis se va a demostrar que tenemos el espíritu de sumar y un espíritu colaborativo, y que eso que dice Pedro muy bien también con nuestros propios colaboradores, seamos líderes desarrolladores, donde identifiquemos el potencial de nuestros colaboradores y lo vemos a futuro. Este es un coaching para potenciar a nuestra gente, y un coaching, pues yo soy fanático del coaching, también colaborativo, que el coaching actual es de equipos, de transformar hasta comunidades enteras, y yo lo he trabajado hasta con comunidades indígenas, porque el rector del Ibero me había dado esta oportunidad, y estas ideas las tomo también pensando en la propuesta del rector de empezar a hacer puentes. Pero yo propongo que las universidades somos el mejor lugar de veamos cómo sumamos y empezamos a crear una reflexión de esta nueva realidad y qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias. Eso sería, Alex, mi propuesta. Muchas gracias, Ricardo. Neftalí nos pone una pregunta y yo les pediría, nos quedan 10 minutos, entonces si les parece, en los 10 minutos que nos quedan, que le entremos a esta pregunta, e invitaría a que cada quien se tome 2 a 3 minutos máximo para concluir adecuadamente a tiempo. Y tiene que ver con las y los emprendedores, la gente que está iniciando nuevos negocios y que quizás, bueno, pues pueden ser, por un lado, mucho más ágiles a veces que las grandes empresas, pero bueno, también pueden ser más frágiles. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Y si quieren empezamos con Pedro. ¿Cómo ven ustedes el futuro de las y los emprendedores, la gente que está iniciando hoy nuevas empresas y que pues pudiera desde un arranque, desde un inicio, pensarlas a partir de un propósito más profundo, como nos lo plantea Pedro, pero también desde una lógica distinta en términos de lo que realmente busca hacer como empresa y su relación con otras empresas? ¿Cómo la ves, Pedro, en 2 minutos, por favor? Sí, con todo gusto. Mira, primero que nada más quiero hacer un punto claro. Yo creo que estamos definitivamente en un momento donde tenemos que responder a las preguntas que están haciendo. El sistema actual no está funcionando. Los ismos, lo que le quieras poner, populismo, capitalismo, neoliberalismo, no están funcionando. Y creo que sí tenemos que trabajar en ese sentido como sociedad. Definitivamente estoy de acuerdo que hemos dejado a grandes grupos sociales atrás y tenemos que trabajar en cómo jalarlos. Y precisamente es donde entra, pienso yo, la oportunidad que tienen los nuevos empresarios. Y el nuevo empresario tiene que partir sobre un convencimiento profundo. Ya se decía, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que voy a ofrecer al consumidor, a mis colaboradores? Realmente algo que genere
valor más allá del valor económico. Tiene que estar ahí presente, porque si no, no va a ser viable. Pero hoy estamos viendo oportunidades precisamente para dar, le llaman el triple bottom line, lo que le quieras llamar, es decir, oportunidades superiores que el consumidor va a pagar, ya sea temas de protección al ambiente, se ha hablado desde luego temas de educación, temas, si quieres, tecnológicos de extracción de datos para ser mejor, para encontrar esos insights que le llaman, esos conocimientos únicos que nos ayuden a progresar. Entonces, para mí, yo creo que estos nuevos emprendedores tienen que preguntarse profundamente para qué está esta empresa aquí. Y esta empresa debe estar aquí para servir a los demás, para servir a los trabajadores y sí, para poner, digamos, resarcir al capital. Pero bien lo decía David, nuestro padre rector, tiene que ser ese ser raro, mitológico, ¿no? Donde atienda a estas tres necesidades. Para mí, anteponer las cosas primero al capital, creo que posiblemente va a tener éxito económico, pero no creo que vaya a ser para alguien que sea un empresario tan satisfactorio como si puedes actuar en valores y principios que realmente sirvan a la sociedad. Esa sería mi vista, y si yo tuviera que formar una empresa en este momento de la nada, ese sería mi enfoque completamente. Muchas gracias, Pedro. Muy valioso, y aprovecho desde luego para agradecer mucho pues todo lo que te has preparado para esta conversación y tus reflexiones. Enrique, adelante. 3 minutos acerca de las nuevas empresas, pero especialmente las personas, emprendedoras y emprendedores que están arrancando sus nuevos negocios. Pues yo veo un momento fascinante, interesantísimo para los nuevos emprendedores, un mundo completamente nuevo. Y de entrada con la ventaja, hace un momento hablábamos de la pandemia, de lo que nos ha traído y que nos ha acelerado la adaptación al cambio a todas las empresas en general, ¿no? Podíamos no trabajar, no dejar la oficina, y ahora la dejamos de inmediato, el e-commerce, las videoconferencias, etcétera. Todo esto está abriendo, por un lado, un mundo de oportunidades con el tema de la tecnología, pero por el otro lado, los escépticos, a lo mejor los que somos más conservadores y decíamos, no, esto no es tan fácil y porque yo siempre lo he hecho así, pues nos han dado como, no tenemos otra más que callarnos la boca y aceptar, y más que nada, más que aceptar y más que seguirnos oponiendo, tratar de colaborar con nuevas formas de hacer negocio. La nueva visión es completamente distinta. Creo que los que van iniciando, creo que los jóvenes son los que tienen ideas más frescas, más interesantes, más innovadoras. El mundo es de ellos, y entonces hay un mar de oportunidades afuera, y la verdad es que, bueno, estoy muy contento con la época y el año en que me tocó nacer, más sin embargo digo, qué mundo tan interesante les va a tocar, y confío plenamente en que ellos nos van a lograr hacer el mundo mucho mejor de cómo se lo estamos dejando. Estoy bastante confiado en ese sentido, y la tecnología nos va a obligar a estar más en casa, más vida en familia y un cambio de paradigma total. Pero bueno, fascinante y mucho ánimo para todos. Muchas gracias. Ricardo, por favor, tu comentario final sobre las nuevas empresas. Sí. Bueno, primero, yo soy partidario de este concepto que el Libero está empujando, de emprendimiento social, de apoyar a los emprendedores, sobre todo los jóvenes, que ahora se han vuelto mucho más sensitivos del impacto a la naturaleza, de la responsabilidad social, de la equidad de género, de la diversidad, etcétera.
Y como alguien me escribió aquí, vamos a responder a una nueva realidad de este famoso océano azul y no quedarnos en ese concepto rojo del pasado. Ya no podemos ver el futuro desde el espejo retrovisor. Podemos empezar, y lo digo en el caso de Libero, con este emprendimiento social y la labor que está haciendo Miguel Gallo, que la nueva alta dirección es realmente relacionado con incidencia. Entonces, estamos frente a un reto. Ya no podemos ver el futuro desde el espejo retrovisor. Vamos a tener que reinventarnos. Yo le propongo a Pedro que ya que trabajamos una época sobre coaching egresados, que hagamos un trabajo de monitoreo, de tutoría y de coaching para las pequeñas empresas y les ayudemos a desarrollarlas. Y tomando la idea de Enrique, yo he trabajado con jóvenes que, aprovechando su gran experiencia en las nuevas tecnologías, están haciendo marketing digital y lo están haciendo con un gran profesionalismo, y que entonces es la suma de esta nueva realidad digital, que sería como el piso de lo que plantea Corea, y lo de Finlandia, de esta nueva formación de líderes más conscientes, que ayuden verdaderamente a la transformación. Y ese es el concepto del liderazgo. Nos tenemos que reinventar en serio, ver el futuro desde otra perspectiva, y yo sí les digo que sumemos con las universidades, que está apoyando el caso Libero este concepto de movimiento social, que Pedro está muy al tanto porque ha sido un buen revolucionario cerca de nosotros, pero que nos veamos como verdaderos revolucionarios ante esta nueva realidad, y un sector privado mucho más propositivo y que demuestre que realmente es solidario, y que lo mejor es una economía mixta en que todos los grupos de interés sumemos. Eso sería, y que sepamos más de lo que está haciendo Libero en el emprendimiento social. Muchas gracias. Yo sé mucho lo que está haciendo la Fundación de Televisa, otros grupos como Teletón. Hay que estar sumando a todos estos maravillosos esfuerzos. Muchas gracias, Ricardo. Y simplemente, y si me permiten un comercial, tenemos en este momento abierta la convocatoria de Posible para todas las personas que tienen una idea y quieren emprender, o las personas que ya tienen una empresa y quieren crecer. Pueden registrarse en posible.org.mx, y ahí pues queremos compartir mucho más en el mismo sentido de lo que se ha conversado hoy, y apoyarlas con las habilidades, con las relaciones, con los recursos que requieren para que puedan construir su empresa, idealmente pues sobre un propósito claro de impactar positivamente a la sociedad. Yo quiero agradecerles desde luego a la EDESI, a Alejandro, a Miguel, por haber organizado esta conversación. La he disfrutado muchísimo. Muchas gracias a mis tres compañeros panelistas, pero especialmente muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros 90 minutos escuchando, compartiendo, mandándonos mensajes por el chat. Ha sido un verdadero placer y un honor estar con ustedes esta mañana, y no sé si Miguel Gallo por ahí o Alejandro quieran hacer algún comentario final. Creo que está está silenciado tu micrófono, Alejandro. Ya me dieron la oportunidad de abrir. Ahí, Miguel, ahí estás. Les comento nada más rápido, en la última ronda se me desconectó el internet de la casa, pero ya se pudo volver a conectar. Miren, siempre tiene uno expectativas cuando ocurren este tipo de eventos, y la verdad, Pedro, Ricardo, Enrique, Alejandro, les agradezco muchísimo porque en todo superaron. Y creo que lo más valioso es que no nos dieron necesariamente respuestas, nos dejaron más preguntas. Y esas preguntas yo creo que son bien interesantes de reflexionar, ¿no? Independientemente de las ideas y las experiencias que tiene cada uno de los participantes y de quienes están escuchando, muy seguramente se quedaron muchas ideas, muchas preguntas y contestar. Y yo creo que ese es nuestro trabajo, darnos el tiempo, como dicen, aunque es difícil a veces estando encerrados en casa, darnos el tiempo para reflexionar nosotros en el papel que jugamos en la sociedad, qué podemos hacer para que no pueda ser un regreso a lo habitual lo que ha sido este efecto de la pandemia. Nos quejamos mucho de cómo estaban las cosas, tenemos la oportunidad de cambiarlas, y mi punto nada más es
construyamos ese cambio desde el punto de vista de cada quien. Muchas gracias Miguel. Y bueno, pues hasta aquí la dejamos. Yo sé que creo que muchos nos quedamos picados, como dice Miguel, con preguntas y con ideas que quisiéramos seguir debatiendo, pero afortunadamente creo que va a haber otra de estas conversaciones pronto, ¿verdad, Miguel? Sí, dentro de 8 días tendremos el panel que habla de la incertidumbre en las empresas. Dentro de 15 días hablaremos de empresas familiares. Y dentro de 3 semanas tendremos un panel sobre economía circular. Excelente. Pues muchas gracias a todos y vamos a ponernos a chambear para construir el México y el mundo que queremos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto.